La semana pasada tuvimos como invitado en el programa a José Romero, destacado personaje de las redes sociales, observador de la realidad, agudo observador de la realidad, analista político y que goza de gran cantidad de seguidores en las redes, aparte del blog, que él maneja un blog de publicación diaria, que es El Oráculo de Don Trivi. La entrevista fue muy amena, muy comentada, y mucha gente nos ha escrito y nos ha pedido que Pepe Romero, José Romero, vuelva al programa. Como las circunstancias políticas más o menos son las mismas y estamos analizando esta situación de crisis, vimos por conveniente invitarlo nuevamente. Y por primera vez, lo que resulta un hecho anecdótico, repetimos un invitado a la siguiente semana para terminar el diálogo que aparentemente quedó un poco corto el programa porque mucha gente nos lo hizo saber así, ¿no? Que querían escuchar un poco más a José Romero, Pepe Romero, el autor del Oráculo de Don Trivi. De esa manera, como para dar gusto a nuestros seguidores y a la gente que ve El vuelo de la abeja y que lee labeja.p, hemos invitado a José Romero, que además es parte de los colaboradores desde la fundación de la abeja. Pepe, Luciano, ¿qué tal? Gracias por Sí, volver buenas a noches. visitarnos. Sí, pues así las circunstancias lo ameritaban porque quedó corto la conversación que estábamos sosteniendo, ¿no? Fue muy amena y mucha gente la ha comentado, ha tenido una gran cantidad de vistas en internet, aparte del canal. Un tema con el que quería conversar contigo, empezar esta conversación, es esta presencia internacional de Sendero Luminoso, que no es una novedad, ¿no? Porque durante muchos años los exiliados de Sendero, los grupos culturales, algunos grupos folclóricos, artistas, poetas, vinculados al terrorismo, así como este señor Olaechea que he mencionado, estuvieron en Europa, incluso en Estados Unidos, recaudando fondos, ¿no? Y divulgando una imagen tergiversada de lo que era el Perú. ¿Qué nos puedes recordar de ese aspecto de la actividad política del terrorismo y del Sendero Luminoso? Sí, Luciano, es muy cierto lo que tú opinas, ¿no? Sobre Olaechea Caguas. Y valga la observación que voy a hacer, es que su defensor fue Javier Vallerriestra, que era primo de este Olaechea, ¿no? O sea, Claro. eso te demuestra cómo durante muchos años la democracia boba creyó o avaló, muchas veces por supuesto sin querer incluso, al terrorismo en el Perú, ¿no? Por ejemplo, yo no me explico por qué el Perú nunca hizo un esfuerzo serio para extraditar al miserable de Luis Arce Borja, que cuando antes de fugarse del Perú había sido director del diario, el diario El Vocero de Sendero Luminoso. Que la gente a veces no recuerda ese tema, ¿no? El diario era un periódico que, como su nombre lo dice, aparecía diariamente. Sí, sí. Y estaba colgado en todos los kioscos de Lima y del Perú, y que era el vocero oficial de Sendero, donde incluso apareció una entrevista en varias entregas al propio Abimael Guzmán. No, en una sola entrega, fue un suplemento extraordinario. Yo recuerdo que yo lo conservo, te cuento. Sí, regresaba yo que había ido a Marcahuasi, y al regreso en el parque universitario se vendía así como pan caliente, por un sol, un sol, la gente se llevaba. Era la entrevista del siglo. La entrevista del siglo, que la hace justamente Luis Arce Borja, y Luis Arce Borja luego se fuga antes que lo agarre la policía. Entonces él se va a Bélgica y desde Bélgica hasta ahora es el director del Diario Internacional, ¿no? Un libelo en el ciberespacio donde transmite todas las ideas y la ideología esta perversa del terrorismo, ¿no? Y este hombre no fue acusado, perseguido, nunca, ni nada, ¿no? Es increíble. Es igual, por ejemplo, que el único miembro del Comité Ejecutivo Nacional del MRTA, Hugo Avellaneda, alias El Negro, que también se fugó a Francia y nunca se supo de él. Y personajes, tú hablas de poetas, de artistas. Hay un montón. Un montón, claro. Vamos a mencionar algunos para que por lo menos se avergüencen y se invisibilicen por un tiempo. Martina Portocarrero en sus conciertos hacía apología a un
miserable terrorista que había muerto en el develamiento del motín del Frontón, que se llama, bueno, su apodo era Jovaldo, José Valdivia Domínguez. Así es. Después, por decirte, y todo el mundo y esta señora ha vuelto a las andadas, porque claro, ha estado en la ha sido campaña candidata, y andaba cantando La Flor de Retama por todos lados. Claro, la gente mucho recuerda La Flor de Retama, pero la canción que es más apologista a Sendero es Marcha de la Mercedes. Así es. Donde ella canta y hace recuerdo a este Jovaldo y le dice a la Virgen Mercedes, patrona de las Fuerzas Armadas, ¿por qué matas? ¿Por qué permites que maten a los mejores hijos del pueblo, que como así los señalaban los terroristas, ¿no? Después hablamos de José Antonio Massetti, que es un poeta que ahora opina en El Comercio, sale y todo, pero él fue editor del suplemento Asalto al Cielo, también del diario, cuando ya era un vocero abiertamente. El supuesto suplemento cultural del diario. Así ¿no es, sí, y donde el diario, para los que no se acuerdan, o para los jóvenes que no se acuerdan, el diario era reivindicaba los asesinatos, ¿no? Y él no hablaba de asesinatos, sino muchas veces de ajusticiamientos, de juicios populares, era algo realmente que la sociedad se lo permitió. Así como se permitió abiertamente que se fueran y se fugaran, por ejemplo, Cecilia Oviedo, Walter Palacios Vinces, que eran de UDP Pueblo en Marcha, que era llamemos la fachada del MRTA. Entonces, y a mí hay una situación que la gente... Y hubo también un vocero del MRTA que era Cambio. Que él lo dirigió un momento, también en un momento dado, pero era columnista, Yehude Simón. Por eso Yehude Simón, cuando es indultado por la Comisión Lanciera, él nunca pidió perdón. Porque si bien hay gente que fue cómplice y asesinó con dinamita, con un machete, con una piedra o con una pistola, pero hubo gente también que con sus silencios o con su complicidad así muy asolapada, permitió que movimientos terroristas como el MRTA y Sendero Luminoso existieran y mataran, ¿no? Y muchos de estos han terminado en el exilio, incluso indemnizados por el Estado así peruano. Como Mónica Feria en Alemania, ¿no? Mónica Feria, sí, claro. Mónica Feria. Y hay un hecho, Luciano, para la gente joven y para la gente que ya frisa algunos años y que no lo recuerda, que fue un hecho que fue realmente sorprendente porque fue el primer acto abierto que hizo el Sendero Luminoso en la Plaza Manco Cápac, que marcharon abiertamente, con la cara pelada, con banderas, y en un momento se enfrentaron a la policía, hubo un tiroteo, muertos, detenidos, lanzaron quesos rusos, que eran estos explosivos artesanales, pero ellos marchaban y reivindicaban a Sendero Luminoso, ¿no? Bueno, en esa época llamaba la atención que salgan con la cara descubierta y que marchen, pero nunca imaginamos que años después iban a estar en el gobierno como ahora, claro, con la cara descubierta, como tú dices, ahora tú mencionas y de manera más indolente. A ahí, ¿no? César Tito Rojas, acompañado de 5 o 6 personas, abiertamente matonesca, lo maltratan al policía, le meten el codo, lo empujan, o sea, ya hay una evidente sensación, un empoderamiento, que se están empoderando, ahora, ¿no? Sí, que se están empoderando y mientras tanto, pues la sociedad mira de reojo, algunos hablan, bastantes están saliendo, como hablábamos la semana pasada, a marchar contra este intento, ¿no? Porque ya no estamos hablando simplemente de un gobierno peligroso en sí por la política económica, sino ya es un peligro totalmente contra la sociedad, ¿no? Desde el plano político, económico, social y, por supuesto, de seguridad, ¿no? No, sin ninguna duda. Estamos en un momento nunca imaginado en la historia del Perú republicano que íbamos a acabar con un gobierno de este tipo. Pepe, vamos a hacer una pausa y luego seguimos conversando. Correcto. Estamos de vuelta en el vuelo de la abeja y estamos conversando con José Romero, analista político y director o autor del blog El Oráculo de Don Trivi, que recomiendo muy vivamente su lectura porque trata temas de toda índole,
pero sobre todo los temas políticos. Pepe, estábamos conversando sobre el tema de Movadef y de este personaje que ha llegado ayer o anteayer a la PCM a visitar al primer ministro. Esto es algo que era imposible de imaginar hace un tiempo, no como un personaje de este tipo en actitudes matonescas y ya como tú decías al final del bloque anterior, sintiéndose empoderados, están poniendo en peligro la estabilidad del país. ¿Y cómo es posible que haya autoridades como el señor Bellido y como Castillo que mira para otro lado, ¿no? Como si estuviera en una realidad paralela, o sea, con él no es el asunto? ¿Cómo ves este tema? Es que inicialmente me da la impresión que es la primera actitud, ¿no? Tratar de hacerse los locos, ¿no? Como que nada pasara, se registra este señor César Tito Rojas como visitante de Bellido, sin embargo luego sale el viceministro de Ordenamiento Territorial, Grájeda, creo es, diciendo de que, bueno, que lo habían sorprendido porque se había anunciado como miembro del SUTEP de Puno, luego SUTEP Puno lo desmiente y le dice que es un impostor, que está usurpando una representatividad que no tiene. Pero luego vemos otras situaciones, ¿no? Que nos hace ver simplemente pues de que un primer tonteo para ver si la gente se olvida, pero van apareciendo nuevas cosas, como por ejemplo lo manifestado por el propio Bellido respecto a la al ejército y a la Policía Nacional, ¿no? Claro. Que es algo realmente que algo similar hizo Béjar, y la Marina se puso fuerte, y prácticamente Béjar tuvo que abandonar el cargo. Ahora, sin embargo, Bellido es un tipo, muchos lo tildan de tonto. A mí más bien me parece un tipo astuto, ¿no? Porque él se vale de su personalidad así medio bufonesca para maltratar a la gente, como hemos hablado de la señora Chirinos, la vicepresidenta del Congreso. Después, como hizo con el periodista Castillo, al que maltrató una entrevista, a Castillo, entre sonrisas y entre bromas. Entre broma y broma, lo maltrató. Bueno, Castillo se dejó, ¿no? Enrique Castillo, bueno, allá él, ¿no? No te digo que yo hubiera hecho en ese momento, pero por cuestiones... Por favor, mejor no. Sí, mejor no. Pero, sin embargo, pues, a eso, faltará poco. Y de repente veremos pronto a Peter Cárdenas Schulte, que dijo de que si ganaba Keiko, él no podía regresar, pero entonces como no ganó Keiko, por lo menos según el Jurado Nacional de Elecciones, de repente Peter Cárdenas Schulte vendrá pues a prestar sus servicios a este gobierno, ¿no? No sería nada raro. No sería nada raro porque en el fondo Castillo es, aunque calla, porque no sabe qué decir aparentemente, es parte de este tinglado comunista y terrorista desde sus orígenes, como comentaba en la parte inicial del programa, vinculado al SUTEP Conare, que era financiado por el Movadef, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Pero sí hay que hacer una precisión, como conversando con un gran amigo que vive en Puno, él se refería, porque así lo llaman, a los sendecos, a los movadecos y a los martacos. Sí. ¿No? Entonces hay tres fuerzas que están ahí, pero que son lo mismo. Por ejemplo, se decía, o alguien decía, de que la salida del escenario de Cerrón iba a traer algo más peligroso con Castillo, ¿no? Con los movadecos, pero olvidan de que Cerrón no creo que sea tonto, ¿no? Y al final termina siendo lo de Sansón, ¿no? Se abraza a las columnas y tumba el templo, ¿no? Pero realmente el Perú es impredecible en ese sentido, ¿no? Sobre ese tema último, que ellos solos están cometiendo una serie de errores, te quería comentar y ver tu opinión sobre el artículo que ha publicado hoy día en Expreso Vázquez Kunze. No sé si lo has leído, pero la idea de fondo, lo que dice él es: la derecha se está equivocando al querer mejorar el gobierno, ¿no? Hay que dejarlos que sí han cometido sus errores porque ellos solo van a implosionar.
¿no? ¿Qué cosa hace la derecha diciendo saquen a Bellido y pongan un ministro decente? Cuando pongan un ministro decente mejoran este gobierno y le dan más vida. Lo que hay que hacer es dejarlo que caiga solo y eso viene sí o sí. Claro, coincido con Vázquez Kunze que como dejarlos. Cuando tu enemigo se equivoca, déjalo que siga equivocándose. Pero la cuestión es de que a mí me da la impresión que más allá de las buenas intenciones de gente como Roque Benavides o de esta nueva unión de empresarios que lidera Ricardo Márquez a contrapelo de Confiep, o sea, todos ellos piensan de que esto va a poder ser morigerado, mejorado y que todo va a empezar a fluir cuando Castillo se modere. Pero olvidan de que Castillo no es hoy Antaumala y que Castillo tiene su propia agenda y sus propios objetivos, ¿no? Entonces mal hacen los empresarios en no salir a marchar. O sea, nosotros salimos a marchar por la democracia y en defensa de nuestras libertades. Pero estamos haciendo también la chamba a los empresarios, porque estamos defendiendo, bueno, algo que también nos atañe, ¿no? Que es la libre empresa, una economía social de mercado. Pero uno de los beneficiarios son los empresarios. Entonces los empresarios deberían por lo menos empezar a caminar y a salir con sus trabajadores, porque mañana más tarde... Que curiosamente han corrido a ponerse al día con la SUNAT, ¿no? Sí, claro. Es una cosa un poco rara que corran todos los mineros a pagar sus impuestos. Dicen que por el tipo de cambio, ¿no? Que hubo una cuestión ahí cuestión de orden financiero. Pero yo le diría pues a Ricardo Márquez, le diría a Roque Benavides, a los banqueros, a la asociación de ASBank, a la asociación de FPs, que también ellos salgan a pelear por sus intereses, porque sus intereses finalmente, si bien es cierto, son parte de esta libertad económica y de estas libertades que vivimos en la sociedad peruana, pero no, o sea, no... Ojalá, Pepe, que no vayan a negociar sus intereses como el señor Acuña, ¿no? Que por proteger su universidad ha traicionado a sus votantes. Sí, y eres una veleta política, ¿no? Pero es de tontos, ¿no? Porque... si ellos creen que van a poder negociar con estos comunistas, se equivocan. Eso es verdad. Se equivocan. Entonces, más les convendría a ellos salir a marchar. Porque yo no he visto a ningún empresario, ¿no? Por lo menos no los reconozco. Sí he visto a mucha gente... bueno, hay que reconocer que se ha jugado todo el señor Wong, ¿no? Erasmo Wong, ¿no? Que viene o sea, un poco haciendo un rápido resumen de su vida empresarial. Erasmo Wong y sus hermanos eran parte de una familia comandada por su padre que tenía un pequeño negocio en San Isidro, una bodega en la esquina de 2 de Mayo. 2 de Mayo, donde ahora es el local de Wong. Pero entonces, él supo lo que era primero un poco el problema de ser pequeño, el emprendimiento familiar, y dio el salto y la visión justamente en la etapa más dura del finales de los 80 y comienzos de los 90, ¿no? Entonces, él ha pasado de ser una bodega de barrio acomodado, ¿cierto? Pero una bodega de barrio, a hacer un mini market, a hacer un market un poco más grande, a hacer un supermercado y una cadena, y mira lo que ha logrado. Con hipermercados. Pero a mí me extraña, por ejemplo, que Ricardo Márquez, proviniendo más o menos de esa misma situación, porque Ricardo Márquez nació y creció en 3 Compuertas. O el señor Añaños. No salgan y digan, o tengamos a una persona como Hernando de Soto que piensa que va a poder domesticar. No, Hernando de Soto ya es una figura aparte que yo prefiero ni mencionarlo porque me pone de mal humor su sola mención. Sí, pero como ves, son gente que nosotros no tenemos por qué hacerle su tarea a ellos. Cada uno tiene que hacer su parte. Entonces ellos deberían estar obligados también a salir. Y no solo obligados a salir permanentemente, sino, por ejemplo, este 12 de septiembre, este domingo. Porque todos los empresarios que sufrieron extorsiones, secuestros, claro. Delgado Parker, los Miyasato, Iraoka, el señor Bayón Vera, claro, que lo terminaron asesinando. Y uno de los miembros
de esa famosa grupo especial que tenía el MRTA era justamente el padre de la hija o del hijo de la ministra de la Mujer. Así es. Claro. Anaí Durán. Sí, claro, esos chilenos que vinieron y hubo al momento, porque a ellos los condenan a cadena perpetua, pero todo un intento de soslayar eso diciendo de que ellos no podían ser traidores a la patria porque ellos no eran peruanos. Claro. Entonces, todos aquellos que han salido libres después de cumplir 15, 20 años, 25 años, ha sido por obra y gracia de, en primer lugar, del expresidente Paniagua, y luego del gobierno de Toledo y un grupo de caviares que permitieron de que se volteara el pastel prácticamente y toda esa gente pudiera salir, hubiera podido salir libre como salió, ¿no? Claro, ahora, esta señora Anaí Durán nunca se ha arrepentido, nunca ha pedido disculpas, nunca ha dado una aclaración, ¿no? Y ella mantuvo el vínculo con el terrorista aún cuando estaba preso. No, porque ella dirá que es el padre de su hijo, está bien, esa es la parte emotiva y todo, pero ella recuerda que no solo eso, sino también avaló y dio su palabra a favor de la libertad del terrorista Víctor Polay Campos. Firmó un documento. Exacto, sí. Y ojo, que Víctor Polay, el MRTA, cuando tú hablabas de los embajadores, hubo gente que desde Europa trabajó para captar recursos. Uno de esos grupos se llamaba Iniciativa Perú, que funcionaba o hacía proselitismo entre los estudiantes de la Universidad de Hamburgo, en Alemania. Claro, en Alemania ha habido mucho de eso. Y cuando yo llegué acá a Perú, porque yo estuve un año, casi unos seis meses en Europa por motivos de estudio, entonces yo revisando un ejemplar del Diario de la República, en plena página, a toda página, había un pedido de libertad para el preso político, prisionero de guerra llamaba, Víctor Polay Campos. Uno de los que firmaban ese pedido era Iniciativa Perú Hamburgo. Entonces, ha habido una serie de gentes que han posibilitado la existencia, ¿no? Entonces, que ahora se amparen en la bruma del tiempo y en el olvido de la gente para decir que no, que ellos no sabían, que eso ya pasó, no recuerdo, como es el ministro de Trabajo, Iber Maraví. Entonces, que no nos vengan pues a tomar el pelo, ¿no? O pensar que tenemos lana en la cara, ¿no? Pepe, el 12 de septiembre del 92 yo estaba celebrando el cumpleaños de un amigo cuando llegó la noticia de la captura de Ismael Guzmán, y el cumpleaños pasó a segundo lugar y fue una celebración apoteósica la que se convirtió esa pequeña reunión. ¿Dónde estabas tú ese día? Yo si lo recuerdas. Estaba igual viendo televisión, porque en ese momento estaba jugando, había un clásico, la U Alianza. Es verdad, había un clásico también ese día. Y ya había terminado, recuerdo, creo, y se estaban dando los comentarios. Yo siempre he sido aficionado al fútbol, prendí el radio para escuchar. Yo supongo que habrá ganado la U, además, como debe ser. No recuerdo, debería haber ganado, pero no recuerdo, mira que no recuerdo ese detalle. Sí, pero ahora, volviendo al 12 de septiembre, es toda una serie de sucesos y de trabajo abnegado de este grupo especial de inteligencia, comandado por el general Miyashiro, por Benedicto Jiménez, el coronel Benedicto Jiménez, también José Luis Gil, y de otros tantos que el tiempo se ha olvidado de recordarlos. Mira que no recuerdo el nombre, por ejemplo, sí recuerdo el nombre que optó para este tipo de operativos, la señora llamada Gaviota. Sí es, claro. Pero no recuerdo su nombre. Entonces nosotros deberíamos crear que los niños, los jóvenes, todo el Perú entero, sepa el nombre cada uno, por lo menos con el tiempo, de quienes participaron. Es que justamente uno de los problemas es quién ha tomado la educación, ¿no? Y uno de ellos es el señor que está ahora ocupando la presidencia. Y durante las últimas décadas hemos dejado la educación nacional en manos de los que nunca debieron estar ahí. Y, ojo, ¿no? Luciano, y hay generaciones de niños que no conocen Ojo, Luciano, la pero eso no es solo de ahora. Esto viene incluso
de los 60s y a partir de los 70s. Por eso es de la que... La reforma educativa de Velasco fue un tema también además, por eso que ideologizante. el comunismo se encargó especialmente en meterse en el sindicato de profesores, ¿no? Así es. Lo que de alguna manera Alan García en su segundo gobierno trató de quitarle un poco el piso con la creación del Colegio Profesional de Profesores y todo este proceso de meritocracia, que dicho sea de paso el SUTEP y todos los que están vinculados al SUTEP, CONARES, Proseguir, etcétera, ellos se opusieron a eso, porque sabían que esos profesores que no pasaban los exámenes, lógicamente no estaban capacitados, pero estaban capacitados sí para envenenar la mente de los niños, ¿no? Así es, y eso es lo que ha pasado, ¿no? Sí. Eso es lo que ha pasado todas estas décadas, el SUTEP y todos estos sindicatos y las universidades tomadas por los caviares. Ana Cecilia Garzón era gaviota, que no recordábamos. Y ojo, mira que recordando esto de las universidades, yo mucho recuerdo un caso muy particular de alguien que fue captado en la Universidad San Martín de Porres cuando estaba en manos de los dominicos, porque los dominicos al fin de los 60 creaban programas de captación de líderes juveniles. Y Sendero Luminoso estuvo metido con todo en la Universidad San Martín. ¿Qué te estoy diciendo? En los años 70, mediados de los años 70, de donde provenía justamente luego Edith Lagos, ¿no? Bueno, yo estudiaba en la Universidad Católica en la década del 80 y entre la gente que yo me cruzaba estaba este señor Macetti, que todos mencionaban en literatura, estaba Mónica Feria, estaba Marisa Garrido Leca, y esos eran compañeros nuestros con los que nos cruzábamos en el patio de letras y que estaban ahí supuestamente como parte de la izquierda, pensábamos universitaria, pero mira los vínculos que ya y no hay que estaban olvidar entablando. además, claro, además hacerle un llamado ahorita tanto al arzobispo Castillo como al Barreto, porque ambos son el cardenal Barreto, el cardenal de Barreto, Huancayo. sí, ellos ambos son garantes de este gobierno, porque avalaron con enorme alegría e interés la firma de un documento que al final... Un mamarracho que no se está cumpliendo. Es verdad, Barreto sobre todo fue el que hizo eso. Claro, Barreto. Pepe, lamentablemente terminó el tiempo de programa y yo te agradezco muchísimo que hayas podido volver. Gracias, Luciano. Seguramente que las redes van a volver a insistir en tu presencia en un tiempo. No te olvides... volveremos a repetir sí, tu presencia y terminemos la marcha. El programa invitando a la gente que no falte este domingo 12 a las 6 de la tarde en el óvalo de Miraflores, en el Parque Kennedy, que es muy importante la presencia de los ciudadanos en este tipo de manifestaciones, hoy día más que nunca. Hay que resaltar la labor del colectivo 12S, que cuando nadie se preocupaba de esto, ellos empezaron con estas manifestaciones recordando la captura de Ismael Guzmán.